Hola, soy Guillermo del Toro y este es el comentario para el DVD de El laberinto del fauno. La película empezó a gestarse varios años atrás. Bueno, de hecho la nota más antigua de la película viene de 1993 y la idea era como una yuxtaposición, hacer una yuxtaposición entre una realidad social muy dura, muy rígida y la fantasía pagana eh, en contraposición completa, ¿no? La película fue mutando de la historia original, de la cual hablaremos dentro de un momento, hasta llegar a ser la que hoy ven en la pantalla. Y la idea era, desde el inicio de la película, ya contraponer el momento histórico del 44 en la posguerra española con la fantasía de la niña o el mundo mágico de la niña Ofelia. España en el 44 está en el quinto año de la victoria fascista, y yo creía que era un momento crucial en el 44 justamente porque los aliados toman Normandía. Es un momento en el que hay esperanza en España de que en algún momento los aliados miren de regreso hacia España y ayuden a la resistencia a derrotar a Franco. Este momento, por cierto, este momento en que la sangre entra de regreso al cuerpo de la niña y a la nariz de la niña, fue un momento clave para la creación de la película, porque fue cuando entendí que la película no trataba de una niña que muere, sino una niña que renace, que se da a luz a sí misma, a un mundo en el que ella quiere vivir, en el que ella puede vivir. La película yuxtapone desde el principio la narrativa, esta mágica, la voz del narrador hablando de un cuento de hadas, y empezamos con este país fantástico, esta miniatura enorme que hizo Emilio Ruiz, e inmediatamente empezamos a contraponer y a yuxtaponer esta realidad con la realidad de las ruinas de Belchite, en este caso, ruinas de la guerra civil, aunque Belchite fue un punto de resistencia fascista, no republicano, pero la idea era mostrar el pueblo, una ciudad española destruida por la guerra, mientras en el audio continúa la voz de un narrador que nos habla de una princesa o de un lugar que olvidó de dónde venía y quién era, y a través de un viaje laberíntico de esta princesa surgirá una generación nueva que no sabrá nunca el nombre de un fascista, no sabrá nunca el nombre del capitán fascista. La idea era entonces pasar directamente al interior del auto y a partir de la niña empezar a descubrir este mundo mágico. Es decir, la primera mirada hacia el mundo mágico es a través de la mirada de la niña y su observación de un insecto, ¿no? Aquí vemos, ya establecemos un elemento visual que vamos a repetir durante toda la película, que es el polen que flota en el ambiente y que señala como la intrusión de los elementos mágicos en el mundo real. Intentamos que esta primera secuencia de la película fuera un poco más dorada que el resto de la película, que empieza, en cuanto entra el personaje del fascista, empieza la película a virar hacia los tonos más fríos, los grises, los azules, etcétera. Pero como todavía estamos en el mundo de la niña, es una secuencia un poco más cálida, más dorada. Y evidentemente es su mirada la que vuelve el momento mágico, porque el insecto es un insecto y ella lo llama un hada. Pero la escultura, el monolito este que encuentra, que tiene una estética totalmente céltica, ya tiene la cabeza de un fauno con la boca abierta, y ella lo completa la mirada del fauno, y a través de ese acto invoca la magia al mundo real para mí. La idea de la película también era intentar hacer de este insecto desde el principio un personaje importante. Entonces, no solamente lo vemos a distancia, sino que le dedicamos, por ejemplo, un contracampo, y un poco más adelante le dedicaremos un movimiento de cámara bastante complicado, el siguiente plano, en el que lo seguimos, y en la siguiente secuencia en que aparece le dedicaremos incluso un close-up,
O sea, la cámara empujará hasta el insecto. Y esto creo que empieza a matizar que la presencia del insecto no es casual ni atmosférica, sino que está observando, está siguiendo los movimientos de la niña. En la animación hicimos incluso esta pequeña miradita así, y hay un cambio de foco hacia el insecto y aquí lo seguimos. Y creo que empieza a subrayar tranquilamente la importancia del insecto como un personaje. La magia en el mundo real y la manera en que interactúa con el mundo real va avanzando poco a poco. Es decir, empezamos con dos historias que parecen paralelas, que tienen una conexión muy tenue al principio. Es decir, está la historia de la niña y la historia de la resistencia de la guerrilla en los montes. En realidad, la guerrilla, por cierto, el acto de empezar una represión sistemática de la guerrilla empezaría realmente 3 años después, en el 47, y luego continuaría en el 48. Eventualmente pensamos que sería mejor, si encontrábamos una coartada histórica, situarlo en el 44, justamente porque está esta encrucijada en la que la guerrilla está esperando ayuda de los aliados y está colaborando para derrocar, de hecho, el fascismo en Europa, luchando por sabotear, por ejemplo, las minas de tungsteno o de wolframio en el norte de España, etcétera, etcétera. En fin, las dos historias inician paralelas, la historia de la resistencia y la historia de la magia. Y poco a poco se van trenzando una con otra hasta que al final inevitablemente están juntas. Y el desenlace de las dos historias es el mismo. Van a ver cómo la magia empieza a afectar el mundo real empieza a afectar la magia, y eventualmente se combinan o se trenzan hasta un desenlace absolutamente ineludible. El momento anterior en el que él la reprime a la niña y le dice que la mano, se saluda con la mano derecha, es un momento que fielmente y puntualmente cita a David Copperfield de Charles Dickens. La película trataba de acumular citas a otros cuentos de hadas y otra literatura infantil. Hay citas a El Mago de Oz, hay citas a Oscar Wilde, hay citas a Hans Christian Andersen, a los hermanos Grimm, evidentemente, a Alicia en el País de las Maravillas, a Lewis Carroll, etcétera, etcétera. La idea de la película era tomar el universo mágico de los cuentos de hadas clásicos y combinarlo con un entorno absolutamente opresivo, que por cierto creo que es bastante genuino en los cuentos de hadas originales, que eran historias transmitidas oralmente a través de sastres y zapateros viajeros que iban de pueblo en pueblo contando estas historias alrededor de una chimenea a cambio de una cama caliente y un poco de comida. Y es por eso que los protagonistas de muchas de estas historias son zapateros o sastres, justamente porque había el deseo de ellos de hacer las historias inmediatas. Las historias eran contadas principalmente a los adultos, no a los niños, y contenían una gran dosis de violencia y una gran dosis de realidad. Y justamente aquí la niña menciona que su padre es sastre, cosa que yo pensé que sería bonito incluir en homenaje a estos sastres y zapateros originales. Las historias incluían un entorno bastante duro. De hecho, las historias no originales de cuentos de hadas hablan de plaga, de guerra, de hambruna. Tomando un ejemplo, las historias de los hermanos Grimm, por ejemplo, Hansel y Gretel, tiene el entorno de una hambruna tan brutal que los padres no tienen otra opción que abandonar a los niños en el bosque a que mueran de hambre. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Pulgarcito. Y lo mismo sucede en tantas otras historias. Otros contextos son de guerra o de plaga. El flautista de Hamelin, por ejemplo, evoca mucho la noción de una plaga de ratas, y con ello la peste, probablemente. Decía Bettelheim que los cuentos de hadas son una puesta en escena de nuestros conflictos internos, y que nos ayudan a entender el mundo y el orden del mundo. Si es así, entonces justamente la niña está utilizando
los elementos mágicos en la película para comprender su mundo. Y me parecía importantísimo que los elementos mágicos estuvieran reflejados en el mundo real y viceversa. Aquí, por ejemplo, una de las cosas que la niña toma del mundo real es una cosa muy usual en los cuentos de hadas, que es esta pócima. La pócima mágica que en este caso le da el doctor y que la ayudará a dominar al fauno de su historia, al monstruo de su historia personal, que es el capitán. La idea de incluir, por ejemplo, elementos mágicos en el mundo real nos llevó a grabar muy sutilmente en elementos de la madera de la película, por ejemplo, arriba de las puertas, las cabezas de faunos. Y aquí pueden ver en el barandal de la escalera la cabeza de un fauno también ahí junto al doctor. Y si se fijan en la película y retroceden y congelan la imagen, verán que arriba de todas las puertas, absolutamente todas las puertas, está grabada la cabeza de un fauno. Estos son elementos muy, muy sencillos, pero que creo que ayudan a contar la historia. Y aquí empezamos ya a hacer la lucha de estos dos paletas de color. La paleta de color fría en el mundo real, tanto los azules como los grises, como los colores fríos, con el mundo mágico, que va a ser contado en colores muy, muy cálidos. Como notan también, en la cama hay un eco de la forma de los cuernos del fauno, ahí atrás de la cabeza de la madre. La cabeza de los cuernos va a ser evocada en el grabado que se utiliza con sangre en el libro de la niña, que también evoca un poco las trompas de falopio de la madre, que casi tiene un aborto en esa escena. Será evocado en la forma del árbol, será evocado en muchos lugares de la película. Y aquí era importante que la fantasía abiertamente dura y pura fuera evocada por primera vez a través de un relato de la niña que pasara por el vientre de su madre. La fantasía la imaginé siempre en colores cálidos, escarlatas, dorados y con las formas redondeadas y suaves de un útero. En cambio, la realidad la imaginaba en colores fríos y con líneas diagonales muy, muy duras. Verán que las formas redondas también son evocadas en las habitaciones o en los lugares en que la niña está presente, el baño, el ático, etcétera, etcétera. Y en el mundo real solamente se evoca esa fragilidad de la infancia en el reloj del capitán y en los engranajes del molino que evocan a la vez el reloj del capitán. La idea es crear una rima visual que empecé a experimentar con ella en El Espinazo del Diablo y que esta película, que es compañera de aquella, repite. Aquí vamos del mundo frío del exterior al mundo cálido de lo mágico. Y esta transición en horizontal se repetirá también cuando la niña baja por primera vez al pozo. Y aquí ya estamos en un mundo de colores cálidos, cielos cálidos, etcétera, y poco a poco vamos a hacer la transición de regreso al mundo frío de la realidad, en un plano que da la ilusión de ser continuo. Desde que la niña entra a la cama hasta ahorita, en teoría, no ha habido ningún corte, y continúa y vuelve al mundo frío de la realidad. Y en este mismo plano, una vez más, sin corte, volvemos a entrar por la ventana y vemos a la niña contando la historia. Esto para mí ligaba los dos mundos de manera narrativamente, solamente con cámara, sonido, luz, creaba la ilusión de unidad justamente en el momento en que las historias van corriendo paralelas. Otra cosa que hicimos fue usar transiciones a través de barridos laterales con los árboles, con las vigas de la casa, para dar esa ilusión de continuidad y que estábamos contando una sola historia que tenía dos ramas paralelas, crear esa ilusión de continuidad. Para mí era importante que el capitán tuviera un universo creado por líneas rectas, diagonales, de muy poca expresividad, y que a pesar de ello fuera su habitación donde trabaja la más barroca, la más recargada, como si estuviéramos viendo el interior del reloj o el interior de su cabeza. Y son el único lugar de la casa en donde no está la niña, que tiene elementos redondos, que son los engranajes estos duros
como si el hombre viviera dentro del reloj de su padre, como dije. Este reloj ya roto es un reloj que representa la sombra y la herencia de su padre, que nos da una idea de qué tipo de personaje es Vidal, porque su padre hizo de él el personaje que es hoy. Vemos en él un gran odio a sí mismo y vemos en él un gran resentimiento a la leyenda de su padre y un deseo de tener un hijo, una herencia masculina que dejar en el mundo para que repita a la vez su historia, su épica, a las generaciones que vienen. Y es evidentemente este deseo de perdurar, este deseo de ser importante que tiene Vidal, el que lo va a llevar a una muerte absolutamente indigna, solitaria y en el lugar en que menos esperaba. Existencialmente termina olvidado y solo. En cambio, la niña, que no pretende trascender, a través de su sacrificio, trasciende. Había una frase muy bella de Kierkegaard que decía: el reinado del tirano termina con su muerte, el reinado del mártir empieza con esta. Y esa frase era clave para mí en la creación de la película, porque para mí la niña no muere, la niña es inmortal. A partir de su muerte física, no solo existe en un mundo perfecto para ella, sino que existe exactamente a través de una herencia pequeñísima en el mundo real, que es la florecita blanca que se abre en el árbol. Esta es la escena de violencia más dura de la película y justamente viene yuxtapuesta inmediatamente a la primera secuencia de magia de la película, que es la historia de la rosa azul. Era muy importante esto porque creo que la brutalidad nos vulnerabiliza a la magia y la magia nos hace ver la brutalidad como más extrema. Y esta es una escena que va creciendo tanto en montaje de sonido como en montaje de imagen hasta este momento en el que se suelta la escena y llegamos a un momento de silencio en donde se oye el silbido espectral de un tren lejano, los grillos en la noche, pero que contrasta lo cotidiano, lo absolutamente desenfadado de la violencia del capitán. Los episodios que retrato en la película son episodios muy brutales, pero que están basados en experiencias personales o en experiencias leídas o conversadas con gente que sobrevivió a la guerra civil y que relata. Hay testimonios orales tanto en forma de libro como en entrevista, y hay momentos que están sacados directamente de estos testimonios, no solo del capitán, sino escaramuzas que sucedieron o diálogo, por ejemplo, de parte del cura durante la cena. Es un diálogo que a través de un documental oí que un cura que llevaba comunión a los campos de prisioneros republicanos decía, por ejemplo, que Dios poco le importaba lo que sucediera con los cuerpos de los republicanos, que habían de confesar lo que supieran porque a Dios solo le importaba el alma y ya la habían salvado, ¿no? Una cosa, un arreglo muy conveniente entre Dios y los fascistas en aquel momento. Y aquí sucede el primer acto de magia, que me parece muy bello y muy ambiguo, y con el que disfruto muchísimo cada que veo la película, porque no sabemos si la imaginación, la magia en el interior de la niña está dándole forma al hada, o el hada, que era insecto, decide revelarse como su verdadera naturaleza y mostrarle a la niña lo que es un hada de verdad, que se parece sí a la de la ilustración, pero no es exactamente la de la ilustración. Entonces creo que es muy bonito momento en el que el hada se revela y es ambiguo si está imitando lo que la niña entiende por un hada o si está mostrándole lo que realmente es un hada. Y aquí aparece un personaje secreto de la película, que es la luna. A través de la película a través de todo el relato vamos a ir viendo la luna perfectamente posicionada, siempre a izquierda del laberinto, y creciendo. La luna es un símbolo importante en la película. La luna, que es un símbolo femenino y que el hombre primitivo asociaba con la madre o asociaba con la mujer, y
y que a través de nuestra historia siempre ha tenido una característica de mutabilidad, de transformación. Es también un símbolo de crecimiento, de transformación, porque contrario al Sol, la Luna nunca se queda estática. La Luna tiene cuartos menguantes, cuartos crecientes, y era importante para mí narrar la pequeña épica de la niña y su transformación a ser mujer a través de la Luna, cómo la Luna va creciendo, ¿no? En la película hay objetos muy simbólicos, casi arquetípicos: la luna, la llave, la puerta, el cuchillo. Son objetos o momentos o cosas que son enormes, universales, y que pueblan la película tanto en el mundo real como en el mundo mágico. El descenso de la niña al pozo requería de una paleta de color diferente, porque si el mundo real es frío, digamos azul, y el mundo mágico es cálido y digamos dorado, entonces este mundo intermedio, que es el pozo, requería de una paleta de color verde. Entonces abundamos en el musgo en el pozo. El suéter de la niña, el jersey de la niña es color verde, y el mundo es un mundo intermedio, ni aquí ni allá, ni es el mundo mágico ni es el mundo real. Y el fauno, en esta primera aparición, era necesario que fuera más viejo. Es un disfraz, o es una de las múltiples personalidades del fauno en la película, mostrarse viejo, frágil, artrítico. Y el actor Doug Jones, que es brillantísimo, hace de su actuación esto, ¿no? Un viejo simpático, frágil, ayudado muchísimo por el doblaje en español, que es precioso. Y su fraseología habla un español más arcaico, un español con fórmulas de voz y de alteza, y habla diferente a todos los demás personajes. Era importante para mí el trabajo vocal de la película, por ejemplo, identificar un pequeño acento maño en Maribel Verdú, trabajar mucho el acento neutral, no catalán, de Sergi López. Sergi estuvo con un entrenador vocal mucho tiempo, y cada que grabábamos una toma yo miraba a Miguel Polo, el sonidista, y le preguntaba si había habido o no había habido fuet, indicando si había habido fuet, que es un embutido catalán. Entonces quería decir que a Sergi le había salido un poco el acento catalán y había que repetir la toma. También bajamos la voz de Sergi varias octavas hasta hacerla más profunda. Aquí vemos por primera vez los pies del fauno. Los pies del fauno son mecánicos, son los pies creados por DDT, los diseñamos juntos, y son unos pies, digamos, que el mismo fauno opera, el mismo actor Doug Jones opera con sus piernas, que luego se borran en postproducción. Eso lo verán, creo, o lo espero, en un apartado especial del DVD. La idea con el fauno es que a través de la película fuera cambiando de personalidad. DDT, que lo esculpió brillantemente, que lo creó brillantemente, David y Montse. Desde el principio estuvimos de acuerdo que el pelo sería más cano, los ojos estarían un poco ciegos, los dientes estarían un poco chuecos, y le dotamos en la pista sonora a cada uno de los personajes principales con un sonido particular. El fauno suena a crujido de árboles, a crujido de madera. El capitán suena a crujido de cuero, y la niña suena al roce de la seda. En la labor de creación de los sonidos de la película hicimos esta distinción. A mí me importa mucho el universo sonoro de la película, y una de las cosas que hacemos es no solo crear una banda sonora inmersiva que utilice los 90 grados de posibilidad de sonido a través de la sala, sino también que cada uno de los sonidos sea expresivo. Y yo soy la voz de las hadas, el sapo, el hombre pálido, etcétera, etcétera. Y aquí empezamos a usar esta transición vertical, que repetiremos un poco más tarde, para dar la ilusión de que las dos historias se están uniendo en la narrativa, visualmente.
Es importante también, la película usa reglas y objetos muy claros del mundo mágico. Vemos la navaja, que es también muy simbólica, y las botas, que son las botas de 7 leguas, si quieres, un objeto también muy clásico, mágico. La geografía de este cuarto, la chimenea al fondo, la mesa larga y un monstruo sentado en la cabecera en una escena que vendrá más adelante, se repite fielmente en el mundo mágico, en la habitación del hombre pálido. Me importaba mucho de hacer del capitán un hombre fastidioso con su apariencia. Un capitán nunca lustraría sus propias botas, pero este capitán sí. Este capitán lustra sus propias botas, arregla su propio reloj y usa una aguja para reparar su propia cara. No era importante hacerlo así. Era importante que el monstruo que Sergi López es por dentro fuera evidente o se hiciera evidente. Conforme el mundo mágico aflora, él se vuelve el monstruo exteriormente. Igual que Jacinto en El Espinazo del Diablo, que es un ser muy bello en apariencia, hasta que empieza a revelarse como el monstruo que verdaderamente es. Y aquí vemos las formas circulares y redondas, la bañera y los círculos en una habitación que será utilizada principalmente por la niña. Aquí hay un error de continuidad. Miren a la niña, su vestido, y aquí miren a la niña, su vestido. Carmen, continuista extraordinaria, a la cual tuve que reprimir este primero o segundo día de rodaje. Es importante que la noción de la madre, de lo que es ser una mujer, esté representada por este vestido. Este vestido que vuelve a Ofelia una princesa a los ojos de su madre. Pero es una noción adulta, muy transformada, muy viciada de lo que es ser princesa. Cuando la esencia de ser princesa la va a encontrar la niña en sí misma, en aquella marca que le dijo el fauno. Y tenemos la yuxtaposición de una concepción de adulto y una concepción mágica del mundo. Este momento íntimo entre la niña y el libro era importante para mí porque es un momento de magia. La película está yuxtaponiendo como una suerte de ajedrez o tablero de ajedrez, momentos reales con momentos de magia. Los elementos son a veces muy pequeños, el insecto, el libro, etcétera, pero siempre estamos tratando de hacer una y una, magia y realidad, a través de pequeños elementos. Y era muy bonito este libro, que es un libro precioso. Se escribe conforme se escribe la historia de la niña. Y esto me parecía importante porque la niña, no creo que la niña esté imaginando la historia. Yo creo que la historia es tan real para Ofelia como el mundo real. Y desde ese momento, para mí, como narrador, la fantasía es tan real o más real que el mundo objetivo y de la guerra civil y de la historia. Aquí, si se fijan, hay una mandrágora en esta mesa. Para aquellos que quieren interpretar todo como que Ofelia imagina las cosas, hay una mandrágora en la mesa que está a medio partir para que la niña, si es necesario imaginar que todo está en su cabeza, pues entonces la habría tomado de ahí. Pero para mí la magia existe y está ahí para quien quiera y pueda verla. El hecho de que el capitán no pueda ver la magia, no pueda ver al fauno hacia el final de la historia, no significa que el fauno no esté ahí. Significa que el capitán no puede verlo. Y esto está evidenciado por esta escena, que es absolutamente una de mis escenas más aborrecidas, porque la vaca es un animal diabólico, a mi manera de verlo. Se comportó terriblemente, es la peor actriz con la que he trabajado en mi vida. Y sin embargo, la escena es crucial para la película. Tuvimos problemas de imagen, tuvimos problemas de sonido, el viento está destruyendo y distorsionando los diálogos, pero es importante saber que Ofelia y Mercedes son como dos caras de la misma moneda, del mismo personaje. Mercedes es Ofelia desilusionada. Mercedes creía en muchas cosas cuando era niña, pero ahora ya no. Entonces ya es incapaz de ver la magia y por eso al final para Mercedes la magia tampoco aparece. Para Mercedes la niña muere y ella se queda sola en el mundo porque la niña ha muerto. Yo creo que es un encuentro entre una niña y su madre por decisión. O sea, Mercedes se vuelve una figura materna para la niña.
El mundo es así, creo yo, que a través de la historia nacemos con una familia y nos hacemos de otra. O sea, nuestra familia biológica, nuestra familia social. El capitán es importante que mantenga la llave consigo, y una vez más este elemento de la llave será importante tanto en la historia digamos real y la historia mágica. La llave que tiene Mercedes y se la da al capitán, o la llave que Ofelia obtendrá del interior del sapo. Y aquí hablamos una vez más, ponemos la narrativa de un cuento mágico de un lugar que vivía en armonía con la realidad, que es el capitán yendo a sofocar la rebelión. Y lo hacemos a través de estos transiciones verticales de los árboles entre un lugar y otro para crear una sensación de continuidad. Diariamente hago el storyboard de la película antes de llegar al rodaje. Lo hago cuidadosamente un par de horas antes del llamado, y es un storyboard que simplemente son mis garabatos, pero que ya decide dónde va a ir la cámara, altura de la cámara y el lente a ser posible. Entonces llego y ya puedo plantearle a Guillermo Navarro dónde vamos a ir la cámara, me permite, aunque desde el principio tengo una idea de cómo va a ir montado, haciendo el storyboard, creo una suerte de pequeña sala de montaje en papel. Yo le llamo el Avid de los pobres, porque durante el día, en el Avid de los pobres, empiezo a rehacer el montaje. Aquí vemos a Ofelia despojarse de la idea adulta de lo que es ser princesa, y entra pura y solamente siendo ella misma al árbol. Y aquí está el polen flotante en una de las escenas y una de las imágenes más bonitas para mí de la película, en la que ella vuelve al mundo interior. Entra por primera vez objetivamente al mundo interior. Y el mundo interior, así como el mundo real, es completamente recto y frío y simple y en diagonales y tal. El mundo mágico es, como decía yo, cálido, barroco, abigarrado, uterino. Y yo creo que esta idea de visceralidad del mundo interior está llevada a cabo con el lodo, los colores, las raíces, lo barroco que es el universo a nivel de textura, el universo mágico. Y volvemos a través de la transición vertical a ver cómo las dos historias se cuentan paralelamente. La manera de narrar las dos historias también tiene una diferencia en la puesta en cámara. Trato de ser infinitamente más activo e infinitamente más dramático con la cámara en el mundo mágico que en el mundo real. En el mundo real simplemente mantengo la cámara con movimientos muy suaves, pero mucho más discretos que en el mundo mágico. Y aquí tenemos concretamente una escena que me gusta mucho, porque justamente los movimientos de la cámara van como contrapuestos, hacia la derecha y hacia la izquierda en el contracampo, hacia abajo o hacia arriba en el contracampo, y esto da un ritmo muy bonito. Filmamos la escena como casi todas las escenas de día, favoreciendo los contraluces a ambos lados. Esperábamos a que el sol estuviera atrás de los personajes para rodar ese ángulo, y luego, aunque técnicamente es incorrecto, rodábamos también el contra a contraluz del sol. Aquí está el sol detrás del capitán, que me parece un momento precioso, y luego en el contracampo estaremos otra vez a contraluz. Es decir, el sol está allá atrás. Pero creo que la realidad objetiva y la realidad fotográfica son distintas. Como verán también, el polen está ausente casi completamente en esta escena, hasta que los guerrilleros aparecen. Me interesaba mucho hacer de los guerrilleros un personaje casi mágico, unido como el fauno a la noción del bosque. El bosque es otro personaje, y aquí ya empiezan a aparecer algunos pedacitos de polen flotando en el ambiente, ¿no? Y poco a poco, conforme va la guerrilla cobrando importancia, estarán cada vez más el polen en la atmósfera, flotando alrededor de ellos, volviéndolos un personaje mágico unido al bosque, etcétera, etcétera. Pueden ver un poco de polencillo ahí flotando en el ambiente. Y la idea con los guerrilleros era al principio no verlos desplazarse, sino que aparecieran mágicamente ya ahí.
Lo hacemos en esta escena y lo hacemos otra vez en la escena en la que Mercedes se encuentra con ellos en el bosque de noche con el doctor. Aquí la escena de Ofelia con el sapo, cada una de las pruebas representa diferentes aspectos del mundo real para Ofelia. Y también en ese sentido está siendo probado no tanto su éxito o su fracaso en la prueba, como la manera en que se comporta al llevarla a cabo. Lo importante aquí no es que derrote o no derrote al sapo, sino que es muy valiente y muy inteligente al hacerlo. No solo no tiene miedo del sapo, sino que utiliza su ingenio para engañarlo a que coma los insectos junto con las piedras, que los coma de su mano. La historia de este sapo es una historia desafortunada, quizá un tanto autobiográfica, porque le doy voz al sapo. No. La historia de cómo se llegó a construir este sapo empezó con DDT haciéndolo completamente como títere, pero el sapo resultó demasiado pesado. Tuvimos que abandonar un decorado entero, y el sapo está combinado, creo yo que un 50 y 50% en efectos digitales, un sapo totalmente digital y un sapo totalmente títere. Y creo que la combinación que nos costó muchísimo trabajo es la escena que más cuidadosamente y más brutalmente trabajamos con los de los efectos especiales. Creo que tiene una fisicalidad muy bella. A mí me gusta mucho esta escena y creo que la combinación entre digital y real está bastante lograda. Y aquí aparece en el mundo mágico la llave. Y el sonido de la llave, el sonido mágico de la llave, si la oyen, tiene un shing, como un sonido metálico. Lo repetiremos cuando cuando Mercedes le da la llave a su hermano. Y lo repetiremos incluso con el cuchillo de Mercedes, para ligar sonoramente los dos mundos. Y aquí la idea era que Ofelia, una vez entrando en el mundo mágico, jamás tendrá consecuencias, jamás volverá a ser la misma para el mundo real. Su relación con el mundo real estará transformada, manchada, si quieres. Y a partir de entonces tendrá que defenderse y defender su identidad de la de su madre. Tendrá que volverse su propia persona. El fauno le dice que la prueba es ver que su esencia no se ha perdido, que no se ha vuelto una mortal, ¿no? Entonces, bueno, la idea es esa. La esencia de Ofelia, su valor, su deseo de sacrificio, no cambia. Es tan fuerte como el de la princesa del mundo mágico, porque es capaz de dar su vida antes que la de un inocente, es capaz de aprender del error de comerse las uvas, etcétera, etcétera. O sea que en ese sentido la prueba no era acerca de obtener o no obtener un objeto mágico, sino que la prueba era acerca de la esencia de Ofelia, que permanece valiente y que aprende de sus errores. La película es una película a favor de la desobediencia, a favor de tener tu propia opinión y hacer lo que tú quieres. Y era importante que Ofelia llegara a esta última desobediencia cuando siente que ya no le queda ninguna otra opción. La obediencia es horrible para mí. La obediencia es un pecado. La obediencia ciega, por lo menos, es una cosa absolutamente aberrante. Y aquí vemos una mesa de obedientes amigos del capitán, ¿no? Tanto la iglesia como el gobernador, como el alcalde, como el capitán de la Guardia Civil, que obedientemente, mientras se comen un conejo y papas y todo esto, deciden que la gente tiene que tener cartillas de racionamiento que les permiten acceso a poca comida y a poca medicina. La idea de la arquitectura de esta mesa y el capitán al frente, como ya dije, será repetida en la mesa del hombre pálido. Y la idea era ligar como una cosa sin rostro, la iglesia o el fascismo, con la imagen del hombre pálido que devora a los niños. Y en este discurso entendemos que el capitán cree que tiene la razón. Cuando Sergio y yo hablábamos del personaje, yo le decía, bueno, es un sociópata, es un tipo absolutamente deleznable, pero es un tipo que tiene dos lados vulnerables. Uno es que cree tener la razón.
cree, y he encontrado yo gente en España que le da toda la razón al fascismo, que sigue diciendo que extrañan a Franco, que ojalá y volviera Franco. Y esto me sorprende, no tanto porque esté desaprobando cualquier expresión humana, sino porque me impresiona lo poco que se aprende de la historia, lo poco que se puede aprender de la muerte de tanta gente. Y el capitán efectivamente cree que está limpiando España, cree que está librando a España de estos parásitos que la están deteniendo, la están evitando el progreso. El otro lado vulnerable del capitán es su lado, como ya decía, de hijo acomplejado de su padre, que es un hijo que realmente vive en la sombra de su padre y que tiene un lado profundamente oculto y profundamente lleno de mentiras y de miedos. Aquí le tiene miedo a ser ridículo por exponer sus emociones. Aquí tiene miedo de que su mujer hable de él en términos humanos, en términos de amor, ¿no? Le parece ridículo. Y a la vez, cuando le recuerdan la leyenda del reloj de su padre, hace algo que me gusta mucho en un personaje, que es mentir. Dice, no, mi padre nunca tuvo un reloj de ese tipo, ¿no? Y creo que es muy bonito mentir, para un personaje mentir en una película, que en la vida diaria se miente frecuentemente, y en las películas casi todo el mundo termina diciendo la verdad por darle claridad a la historia. El reloj, curiosamente, es un detalle que fue inspirado por como un gesto un gesto en contra de una película hecha durante el régimen fascista, que se llamaba La Raza, una película que fue muy popular en su momento, en el que un soldado justamente moría, un soldado franquista moría, y se rompía su reloj, y eso indicaba a qué hora murió, ¿no? Es una cita curiosa, bastante oblicua, pero que me interesaba hacer. ¿Me has oído? La niña y la madre a partir de este momento están en duelo, y creo que es muy bonito que el adulto, que es la madre, es la que se comporta como niña en la película. La ponen en una silla de ruedas cuando no necesita estar en una silla de ruedas. Vuelve, digamos, a estar en una andadera como niño, ¿sí? Y en cambio la niña disfruta de su desobediencia, disfruta de no seguir las órdenes del capitán. Y su madre, que obedece al capitán puntualmente, está prisionera de una silla de ruedas. En la segunda aparición del fauno ya empieza a rejuvenecer. Van a notar que empieza a verse mejor, los dientes son más derechos, etc. Y aquí tenemos la transición, una vez más horizontal, con las raicillas evocando el vientre de la madre y la niña descendiendo al pozo. El fauno va rejuveneciendo, pero cada vez, conforme mejor se ve físicamente, sus propuestas se vuelven más amenazantes. Esto era importante para mí. Aquí aparece comiendo un pedazo de carne cruda que comparte con las hadas, justamente porque creo que la niña, una de las pruebas es que no confíe en la apariencia. Cuando el fauno se ve más bello es cuando le hace la propuesta más sospechosa, digamos, aunque amigablemente, que es derramar un poquito de sangre del niño, ¿no? Pero ya empieza a aclarársele los ojos, los dientes los tiene más bellos, el pelo más oscuro, la piel más limpia, y Doug Jones, una vez más brillantemente, empieza a moverse diferentemente, se mueve de manera más fluida, se mueve de manera más suave, la voz en el doblaje también se suaviza, pero la cámara lo vuelve un poco más amenazante que anteriormente. Y es el momento, me gustaría hablar de la regla de 3 en la película, porque está basada en la regla de 3 de los cuentos de hadas, ¿no? 3 veces se visita el pozo, hay 3 puertas con el nombre pálido, hay 3 figuras femeninas importantes en la película, el fascismo está representado por 3 personajes, el capitán y sus 2 ayudantes, hay 3 pruebas, 3 veces el capitán está de pie frente al espejo, una de ellas rasurándose, otra de ellas revelándose como un personaje que se odia a sí mismo, y la última intentando reparar en el mismo lugar en que había como creado una suerte de altar a su vanidad, está tratando de reparar su herida más brutal, la herida a su vanidad, ¿no?
Creo también que es importante que la regla de 3, que viene directamente de los cuentos de hadas, se repita estructuralmente en la película. Dentro de todo el pozo, en el laberinto, se ve que hay 3 nichos, cada X espacio en la escalera, y uno a uno vamos a ir haciendo estos momentos repeticiones en la película, hasta que finalmente creo que se crea lo que decía al principio, una suerte de rima visual. El pan en las bolsitas con esta leyenda impresa, que es lo que está recitando el capitán de la Guardia Civil, en realidad se arrojaban desde aviones a las zonas de resistencia republicana, pero cuando leí lo que decía la bolsita, este texto en donde se ensalzaba el régimen fascista y se hablaba del el rendimiento, de cómo debía ya la resistencia rendirse y entregarse, me pareció importante incluirlo en el contexto de la película. Y aquí está evocada una vez más la cabeza del fauno o la imaginería uterina de la película. Y aquí empezamos a ver cómo la magia presagia en el mundo real un evento que objetivamente sucede, que es el casi aborto de la madre, ¿no? Y aquí empiezan a mezclarse a partir de ahora el mundo real y el mundo mágico, y empezamos a prescindir, ya solo lo usaremos un par de veces más, de la transición vertical entre un mundo y otro. Poco a poco se va abandonando esto y se empieza a volver, el mundo mágico se empieza a volver tan objetivo como el mundo real. Aquí empieza, creo yo, un segundo movimiento de la película, porque todas las cosas, combinando el mundo real y el mundo mágico, todas las cosas empiezan a cobrar el mismo peso. Y de hecho esta escena es la única escena de la película que repetimos, esta escena en la lluvia. Originalmente la filmamos en un balcón del molino, soleado, hermoso, y la intención era hacer al capitán más vulnerable en aquella escena. Pero la decidí repetir justamente porque creo que a nivel de ritmo no funcionaba y necesitaba como una puesta en escena un poco más fría, más por cortes, para no verle la cara al capitán nunca frontalmente. Aquí en el ático empezamos a ver ya las formas redondas con la ventana que está allá atrás, al fondo, una forma redonda que evoca las formas redondas en el baño, del reloj, del mundo mágico, etcétera, etcétera. Y aquí es la primera vez que escuchamos ya objetivamente de dónde viene la nana de la película. La nana de la película, compuesta por Javier Navarrete, era la base o la piedra de toque de toda la composición musical de la película. Sabíamos que íbamos a intentar darle una consistencia temática a los personajes y que la nana iba a representar ese vínculo entre Mercedes y la niña. Una vez que Javier hizo un par de variaciones de la nana, me las envió por internet, y la prueba de fuego para esa nana era que yo se las silbaba o se las ponía en el iPod a las niñas, a mi hija, sobre todo a Mariana, mi hija, y cuando a Mariana, mi hija, le gustó una versión de la nana que habíamos estado arreglando con más melodía, esa es la nana que se escucha en la película. Justamente una melodía muy simple, muy profunda, y que encuentro yo muy conmovedora. Y este momento de música es probablemente el momento musical que más me gusta de la película, porque es el momento en que la banda sonora surge de este tarareo muy muy suave. Este es un momento de rima visual igualmente, porque este momento se repite casi exactamente un poco más tarde en la película. El momento en que Mercedes va y recoge cosas de su escondite, donde guardaba todo esto. Y estamos contando la historia simplemente con elementos cinematográficos, audiovisuales, la cámara, los colores, el sonido, etcétera, etcétera, el movimiento de la cámara. Y mi esperanza es que con la rima visual se cree
una repetición con diferentes desenlaces. Por ejemplo, cuando va por segunda vez ella a recoger las cosas, no aparece. Pudiera aparecer el capitán en la escalera, pero no aparece. Y aquí, este momento que viene, es exactamente el momento idéntico de puesta de cámara que vamos a repetir cuando descubren Ofelia y Mercedes al capitán escondido entre los árboles con su tropa, ¿no? Pero aquí, como decía, aparecen los guerrilleros de entre los árboles, casi sin moverse, ¿sí? Estamos aquí y por acto de magia los guerrilleros ya están ahí, ¿no? Y es importante eso para mí porque una vez más los asocia con el bosque, como si existieran ahí, como si hubieran estado ahí siempre. Verán cómo se repite este momento después y crea esta ilusión de rima visual. El fauno ahora, en su tercera encarnación, está aún más limpio, el pelo más joven, los ojos más limpios y su voz y su movimiento empiezan a cambiar, ¿sí? Se empieza a volver más agresivo, se empieza a volver más fluido y de alguna forma se vuelve más dominante con la niña. Es decir, la niña empieza a confiar en él y le empieza a obedecer, o tentativamente le obedece cuando sigue la orden de poner la mandrágora debajo de la cama de su madre, ¿sí? Entonces es bien importante la transición de la niña hasta la absoluta desesperanza en la que el fauno le diga: me tendréis que obedecer sin chistar. Es vuestra última oportunidad. Porque entonces sabemos que bajo esas reglas la niña sabe en el laberinto hacia el final que no tiene otra salida y sin embargo decide no entregar a su hermano. Y ese es el momento, creo yo, de más valentía, cuando le dice no al fauno y luego le grita no al capitán. Es el momento en que se decide que la niña es efectivamente una princesa. La idea de la mandrágora me ha obsesionado desde que yo era niño. Hay de hecho una grabación bastante friki que hizo mi padre cuando éramos niños, en la que yo tengo 4 años y pido de regalo de Navidad que me den una mandrágora para hacerla niño. Yo ya había leído a esa edad algún texto de magia extraño que habría por mi casa, en el que se hablaba de que la mandrágora se podía convertir en un niño artificial, ¿no? La mandrágora en la leyenda crece del semen de los ahorcados, que crece debajo de los ahorcados, y se tiene que cortar durante una fase de la luna particular. Se tiene que hacer que un perro negro la desentierre y tenemos que cubrirnos nuestros oídos con un amasijo de lodo, pelo y sangre para no oír el grito de la mandrágora, porque quien oye el grito de la mandrágora muere o se vuelve loco. Y aquí empiezo a mostrar a los guerrilleros una vez más como en eco de lo que es el fauno y las criaturas mágicas viviendo en una caverna aislada del resto del mundo. La violencia en la película trato de graduarla cuidadosamente para tener momentos de gran exceso, de gran brutalidad, pero no hacernos la norma. Como ya tuvimos un momento de violencia muy fuerte con la botella, en el mundo real trato de evitar un segundo momento de violencia en este momento, pero sí quiero el impacto emocional de un hombre al que le van a amputar la pierna, y casi nunca en las películas muestran ninguna duda, ¿no? El hombre es valiente y la cortan. Y aquí me gusta mucho que lo detiene y le pide un momento para verse los pies una vez más, por última vez, ¿sí? Y al fin le dice, va, adelante. Y justamente el momento de violencia, el momento del corte, básicamente no lo muestro. Muestro solamente la sierra entrando y cortamos a la siguiente secuencia. Y ahora la violencia irrumpirá en esta escena en el mundo del hombre pálido. El hombre pálido que va a devorar a las hadas de manera bastante gráfica en una cita puntual a Goya, a Saturno devorando a sus hijos. Era importante que ya si habíamos tenido la aventura del sapo, que lo único violento del sapo es cuando se vomita a sí mismo, bueno, ahora es importante que hubiera una violencia de mayor consecuencia en el mundo mágico y que el error de la niña tuviera una consecuencia grave. Es decir, que en apariencia el hombre pálido ha devorado a 2 de las hadas, cuando en realidad si
prestan atención, hacia el final de la película, estas hadas están vivas y en el reino del padre de la niña, porque para mí el hombre pálido y el fauno son uno mismo, es un disfraz más del fauno, una apariencia más del fauno, igual que el sapo, porque el fauno lo que está haciendo es disfrazarse de diferentes cosas para probar, para poner a prueba a la niña. El personaje del hombre pálido evolucionó de manera curiosa. DDT y yo hablamos de que esculpieran una criatura que pareciera un hombre que fue muy muy gordo y adelgazó y tenía colgajos de piel por todos lados, pero a la hora de ver la escultura no me gustó lo literal que era, y les pedí que removieran la cara para hacer una suerte de eco del vientre de una mantarraya. El vientre de una mantarraya tiene una boquita insignificante y muy pequeña, y tiene un par de poros que parecen ojos, y me pareció que era mucho más, creaba mucho más desazón e inquietud este personaje. Me puse los ojitos como en una charola como Santa Lucía, y la idea era, la gente está esperando que meta esos ojos en los pequeños agujerillos de la cara, pero los mete en los estigmas de las manos. Estas pinturas las diseñó Carlos Jiménez, y la idea era reproducir la estética medieval de las imágenes de un grabado, pero imágenes de una gran violencia. Cuando uno lee libros iluminados, manuscritos iluminados, hay imágenes de una gran violencia en ellos, batallas, etcétera. Y la idea era dar una pista de lo que sucedía en ese cuarto a través de esos grabados y de esos frescos, y a través de los zapatos abandonados de los niños que ha devorado el hombre pálido. Aquí las hadas le indican a la niña cuál de las 3 puertas abra, pero ella, su instinto, le indica que tiene que abrir otra. Y está en lo cierto. Una vez más, la idea de las pruebas es ayudar a la niña a calibrar su naturaleza, a calibrar quién es, y a encontrar lo correcto no por lo que le dicen, sino por lo que decide hacer. Y las 3 hadas le intentan evitar que coma la uva. La uva es el resultado de haberse ido a la cama sin cenar el día anterior y no haber comido nada el día en que su madre se puso enferma. Creo que fue una decisión de edición que lamento ahora, es el hecho de que Bernat Villaplana y yo, el editor Bernat y yo, decidimos quitar un parlamento en que Mercedes, justo antes de que se acueste la niña, le dice: no te traigo algo de comer porque seguramente tendrás hambre, no has comido nada. Y la niña dice no. Y lo quitamos por tiempo, pero creo que también pensábamos que era demasiado obvio, que no había que repetirlo, y bueno, creo que a veces hay que ser obvio, y este es uno de los casos en los que no basta saber que la niña se fue el día anterior sin cenar, sino remarcar que ha estado sin cenar todo el día. Para mí, el hombre pálido representa el clásico ogro en los cuentos de hadas. El ogro, el personaje que devora a los niños, es un personaje que aparece en casi todas las historias. Puede ser en la forma de una bruja, la bruja de Hansel y Gretel, por ejemplo, o un gigante que devora a los niños. Y creo que hubiera resultado demasiado aburrido hacer el prototípico ogro de los cuentos de hadas. Y la idea del hombre pálido era crear estas piernecillas delgadas que son un efecto de combinación de un efecto físico y un efecto digital, y darle una gran fragilidad. Y una vez más, cuando Doug Jones llegó al rodaje, él tenía una idea de cómo se movía el hombre pálido que era muy equivocada, completamente equivocada, y le expliqué por qué no lo hacemos más frágil, que camine como si estuviera desarticulado, como si fuera una bolsa de huesos, de piel y huesos. Y aquí el hombre pálido devora al hada. El momento es en que el hada le detiene la boca, le llamábamos el momento Spielberg, el momento Robert Shaw, porque me recuerda a cómo Quint patea la boca del tiburón en la película de Spielberg, y así le decíamos, el momento Quint. La película tuve la fortuna de verla al lado de Stephen King, que es un héroe de mi infancia y de mi edad adulta, y uno de los grandes placeres de mi vida es el haber visto esta secuencia del hombre pálido con Stephen King al lado retorciéndose de miedo. Y cuando terminó la secuencia me dio un golpecillo en el brazo
y me dijo, eso fue muy intenso. Y volteó con su hijo Joey King, que estaba al lado de él, y le dijo, me encanta esta película. Y creo que en mi vida nunca va a haber una proyección de ninguna película que haga yo que sea más bonita que ese momento. Nunca será superado en mi historia personal. Aquí creo que es muy bonito también el montaje de sonido, como la banda sonora. Esta mezcla fue la mezcla que más tiempo nos llevó en la película. Nos llevó, creo que 1 día y medio mezclar esta secuencia, porque justamente el rango dinámico de la secuencia va de la intensidad de la música y los efectos creciendo a este momento de silencio. Y me encanta este momento de silencio en que queda el ritmo, el pulso ese tan, y luego el hada se para y hace un ruidito. Y vamos a un momento de absoluta quietud, que es con el polen flotando una vez más alrededor de los guerrilleros. Este efecto digital no lo van a poder ver. Miren al doctor y ahorita les explico qué es. No hay efecto alguno, ¿verdad? Bueno, en realidad sí hay un efecto ahí brutal, porque Alex Angulo, al ir saliendo de ese plano, miró directamente al lente de la cámara. Entonces, el efecto digital en ese plano es que reemplazamos la cabeza de Alex Angulo conforme salía. Y la cabeza que aparece está clonada de los planos, de los cuadros anteriores al salir Alex. Repitan esta escena y vamos a ver si pueden encontrar cómo fue hecho. La película trata de dar a todos los personajes adultos un momento de decisión. Si la película trata de la desobediencia y de la capacidad de elegir, entonces todos los personajes adultos deben de tener un momento en que puedan elegir. Mercedes llega un momento en que ya no puede fingir más y tiene que exponerse al capitán. Le expone su odio, le expone cómo lo ha visto todos estos años. Pero la madre, por ejemplo, de la niña, escoge obediencia y muere por ello. La madre, que no cree en el mundo mágico, se mata a sí misma al quemar la mandrágora. Y el personaje del doctor, que me parece un personaje clave en esta tesis, decide por fin ser valiente al terminar la escena del interrogatorio con el capitán. Decide decirle al capitán exactamente lo que piensa, y con eso sella su destino. El capitán, en cambio, es un personaje inmune a las decisiones, inmune a una cosa que no sea tampoco una obediencia absoluta a lo que le han dicho que es bueno y a lo que le han dicho que es malo. Curiosamente, el personaje del capitán, a mi manera de verlo, es el más frágil de la película, porque es casi como absolutamente vulnerable y no tiene decisión propia. Este es el segundo momento mágico de la película que más me gusta. La idea era, en un solo plano, de manera muy cotidiana, mostrar cómo la mandrágora y la madre están ahora ligadas y se mueven exactamente igual, ¿sí? Y la mandrágora empezará empáticamente a recibir la enfermedad de la madre y curarla por esto. La mandrágora también era un elemento para como gineco-obstetricia, porque la idea era evocar el niño que está en el vientre de la madre. Igual que de alguna forma el sapo representa lo mismo. Estos animalitos o estos seres internos que recuerdan un poco al bebé o al útero. Y aquí la magia empieza a afectar el mundo real, porque la madre efectiva y objetivamente se empieza a curar, ¿sí? Y para mí este es el momento de más violencia de la película, personalmente. El momento en que el capitán le dice al doctor, si tiene que escoger, salve al niño. Y la niña lo está escuchando. Para mí creo que es el momento de más violencia en la película. La fuerza de un personaje de cuentos de hadas, para mí, viene de su pureza y a la vez de su simplicidad. El universo de los cuentos de hadas requiere de mucho valor al ser narrado, porque hay que ser simple, hay que tener una línea simple en algún momento del trazo. Es decir, el lobo feroz debe funcionar como el lobo feroz y Caperucita Roja debe funcionar como Caperucita Roja.
pero al mismo tiempo deben ser personajes fuertes, personajes fáciles de entender, y el drama surge del choque de estos personajes. No me interesaba, por ejemplo, habiendo escrito ya, creo que he escrito 8 o 10 guiones para la industria americana, en la que hay que ceñirse a una fórmula muy rígida de los 3 actos, de la exposición del personaje, en donde se hace manifiesto cada uno de los rasgos del personaje, en donde si a alguien le gustan los coches, si a alguien le gustan los autos, tiene que demostrarlo en 3 o 4 o 5 escenas. Me interesaba mucho, por ejemplo, que la imaginación de la niña, la magia de la niña y su liga con los libros fuera inmediatamente asumida por el hecho no solo de que trae los libros con ella y que los valora, sino por el hecho de que es capaz de inventar historias como la de la rosa azul, o hablarle a su hermano y pensar que la escucha. Eso para mí representa el mundo de la magia. Este vals que empieza a trazarse entre el mundo real y el mundo mágico está evidenciado en la música y en esta escena, para mí, que tiene algo de mágico por alguna extraña razón, en el que el capitán es básicamente un ogro, un lobo feroz, que cada vez se va volviendo un personaje más y más grande, ¿no? Larger than life, que le dicen los americanos. Bueno, pues el capitán va volviéndose eso. Y es importante, sin embargo, tener el valor de mantener el trazo de manera simple. Es decir, el personaje sigue funcionando como esta suerte de ogro en el cuento de hadas. Y la niña de igual manera sigue funcionando como la princesa que es. Si estos personajes funcionan si se cumple esto, creo que el personaje se vuelve más universal, más colectivo, ¿sí? Creo que la evolución del personaje entonces se vuelve una construcción no solo de las acciones del personaje, sino del narrador y del lector de la historia, o del espectador en este caso de la historia, en donde nos vemos reflejados en la niña con mayor simplicidad. Tanto la niña es más pura en su trazo como personaje, más nos podemos ver en ella, más nos identificamos, creo yo. Y esto va muy a contrapelo de las lecciones de escritura de guión americano, y creo que lo hago de manera bastante deliberada, porque estoy un poco hasta los mismísimos de escribir guiones para la industria americana con la formulilla. Esta escena fue muy complicada de rodar, y fue la escena que requirió que entregáramos colectivamente nuestros sueldos, incluido el del sueldo de director, para pagar un sobrecosto de la película bastante bestial. Les explico. La película se supone que debía de haber sido rodada en un bosque verde, hermoso, húmedo, y fue rodado en un bosque que estaba seco, y acababa de experimentar el verano más seco en la historia de Segovia, en los últimos 30 años de Segovia, y estábamos saliendo de un incendio bestial en España que le había costado la vida a 14 personas, y evidentemente la Guardia Forestal nos prohibió terminantemente cualquier explosivo, cualquier chispa en la película. Entonces todos los disparos de las pistolas, todos los disparos en los árboles, en la tierra, que normalmente se harían con elementos de chispa, son creados a través de efectos digitales que no estaban contemplados y que nos aumentaron el presupuesto brutalmente. Estos dos niños, estos dos jóvenes guerrilleros, son los protagonistas del Espinazo del Diablo, Jaime y Carlos. O sea, este personaje, interpretado por Íñigo Garcés, es el mismo personaje que hace en El Espinazo del Diablo, Jaime. En este caso le llamamos Piloto. Y la idea era mostrar cada vez los actos de violencia un poco más en plano general. Los siguientes actos de violencia en la película son mostrados casi siempre en un solo plano. Ya no vuelve a haber lo elaborado de la puesta en escena o lo elaborado de los cortes del primer acto de violencia cuando machaca la nariz del guerrillero. Los actos de violencia se vuelven cada vez más cotidianos, si se quiere,
la muerte del doctor, por ejemplo, y la muerte de la niña suceden en un solo plano. No hay cortes, no hay cobertura, no hay énfasis, porque justamente creo que el capitán es la manera en que mata. Aquí empezamos deliberadamente, Guillermo Navarro y yo, a traer un poco del color cálido de manera absolutamente arbitraria al interior de la choza, al interior de la bodega, porque queríamos que empezara a irrumpir la paleta de color dorado en el mundo real. Y poco a poco vamos a ir trayendo cada vez más el dorado, el color, los tonos cálidos al mundo real. Hasta que al final, en la escena de el capitán persiguiendo a Ofelia a través de las explosiones, ya estamos viendo una contraposición entre lo frío y lo cálido, absoluta y total. Y aquí estamos en el momento en que las cosas en los dos universos empiezan a ir como en declive. Capturan a uno de los guerrilleros que está prisionero, y justamente en el mundo mágico el fauno está a punto de reprimir, o sea, de hablar con la niña y ponerle una reprimenda por haber cometido un error, ¿no? En este momento las dos historias empiezan o van a empezar a ir mal, hasta llegar a un punto en el que parezcan irremediablemente perdidas. Y en ese punto es cuando la niña debe de alcanzar la decisión de si se salva y escapa a este mundo o no. El ritmo o la rima visual la pueden notar también en esta escena, en la escena del interrogatorio del tartamudo, y cómo está la puesta en escena hecha de manera casi exacta en el interrogatorio de Mercedes, con resultados absolutamente opuestos, pero el trabajo de cámara nos recuerda la una a través de la otra, para una vez más crear esta sensación de rima visual. Esta fue una de las primeras escenas que escribí de la película. La escribí en el 93 y se quedó en mi libreta de apuntes durante más de 13 años, esperando a ser filmada. Y la idea era para mí crear un personaje que es tan ordenado, tan sistemático, que básicamente tiene una rutina para el interrogatorio, para facilitarse el interrogatorio. Empieza a describir lo que va a hacer y luego simplemente de manera bastante brutal y sociopática lo lleva a cabo. El personaje del capitán, me parecía importante esta escena para definir su sentimiento de superioridad absoluta, cuando dice: por encima de mí no hay nadie. Esa vanagloria, ese orgullo, esa soberbia que tiene, creo yo, quien está en el poder, ¿no? Para jugar a ser Dios, para jugar a tener el control absoluto. Y me gusta mucho que este personaje que valora tanto el control, que tiene tanta seguridad en lo que hace, termine derrotado y en el lugar absolutamente opuesto en el que esperaba encontrarse al final de su vida. Cuando avanza la secuencia, traté de evitar cualquier música, y en la banda sonora únicamente utilizo los truenos lejanos y la lluvia como música, porque creo que tienen una rítmica y una potencia muy grande. La música de Javier Navarrete, él compuso cerca de 90 minutos de música para la película, pero durante la mezcla en la Ciudad de México fueron descartados aproximadamente 25 minutos o más de música. Por ejemplo, la secuencia de batalla que acabamos de ver, fue descartada la música totalmente. Fue descartada porque pensé que no era una buena idea calificar sonoramente de una forma u otra la batalla, ni épica ni censurándola. Simplemente pensé que era mucho más interesante en la banda sonora la construcción de audio, de las balas rozando, de las balas pasando de largo, que poner ningún tipo de música. Creo, sin embargo, que la música de Javier es narrativa y melódica, dos cosas que provocan mucho miedo en los compositores de
de música de cine, y que sin embargo creo que son la esencia de la música de cine. Yo no tengo miedo de que la música sea parte de la narración. Creo que sería como tener miedo a que la cámara o la luz fueran parte de la narración. La historia en cine se cuenta de forma audiovisual para mí. No es simplemente el guión. Hay gente que cuando habla de narrativa fílmica piensa solamente en términos de guión, de una estructura arcaica de 3 actos que nos fue heredada de una dramaturgia teatral. Pero creo que en el cine la forma en que la cámara se mueve, la forma en que se acerca uno a una paleta de color, a una gama de sonidos, a una construcción sonora, eso es narrativa fílmica. Hay gente muy talentosa en España, tanto directores como directores de fotografía, como diseñadores de audio, que entienden esto y que creo que van a hacer de la siguiente generación del cine español una generación importantísima. Es gente que está esperando la alternativa, gente que tiene padres que estuvieron en la industria o amigos que han estado en la industria, que han trabajado en ella desde chicos, y que creo yo que van a causar una revolución en la manera en que vemos el cine español en el resto del mundo, porque entienden esta narrativa puramente cinematográfica, no una narrativa solamente teatral. Y sería mi gran esperanza no solo ayudar a producir primeras y segundas películas de esta generación, sino que el mismo gobierno y la estructura de fondos de cine para ayuda a la promoción del cine español entendiera, igual que en México tenemos que entender que es importante el debut de las generaciones nuevas. No tanto el seguir sosteniendo a las generaciones que ya han hecho 15, 20 películas y son incapaces de autofinanciarse. Creo que es importante dar alternativa a las generaciones nuevas. Y aquí viene el momento de decisión del doctor, que creo yo que desde esta escena hasta el final de su vida entiende que está trazando una línea inexorable hacia su destino. Este plano me gusta mucho porque es un plano continuo, de plano general hasta el más grande close-up, y fue el primer día de rodaje, creo que incluso fue el 3er o 4.º plano de rodaje en el día, y trato de hacer eco del primer término de la ampolleta de medicina con el primer término de la jeringa, y una vez más tratando de ligar. Para mí lo más importante en la narrativa de cine es la transición, y eso es lo que hay que cuidar más cuando se hace el storyboard. Yo tuve la desgracia de perder un par de transiciones muy importantes para mí en Hellboy, que hicieron la narrativa bastante más atropellada de lo que yo quería, pero teníamos contractualmente que tener un largo de película no superior a las 2 horas, y a partir de entonces trato de hacer el storyboard para tener un par de puntos de entrada en la narrativa y que la transición siempre funcione, aunque tenga que apretarla un poco la narrativa. Aquí Vidal encuentra la mandrágora y mucha gente me dice, pero ¿cómo es que Vidal ve la mandrágora? Y repito, la mandrágora cuando la toma Vidal no está en movimiento, es decir, no es una raíz mágica, es una raíz que perfectamente se podría haber encontrado, o se puede explicar como que la encontró la niña en la cocina y ahí la llevó. Entonces, para mí Vidal es incapaz de ver algo mágico, pero esta es una escena crucial en la que se decide el destino de la madre, en la que la madre tiene que escoger quién es, si va a apoyar a la niña y va a ser madre, o va a ser esposa de Vidal y va a apoyar la realidad. Y creo que trágicamente el personaje escoge destruir la mandrágora que le estaba salvando la vida, y a través de negar la magia y a través de negarse la posibilidad de enfrentarse a este tipejo, se destruye a sí misma. Vidal es un personaje interesante en tanto a que no entiende, es incapaz de entender la oposición. No entra dentro de su muy limitado vocabulario emocional o intelectual la posibilidad de que alguien se resista sin volverse el enemigo. Lamentablemente yo he basado a Vidal
en personajes o gente que conozco o con la que he trabajado. Y efectivamente creo que la interacción que he tenido con esos personajes no ha sido nunca ni sutil ni variada. Y algunos de ellos los conozco desde hace más de una década o dos. Y creo que la inflexibilidad es la fórmula que nos lleva hacia la muerte, que nos hace envejecer, que nos hace mortales. Hay un refrán chino que dice: sed como el bambú, fuerte pero flexible. Y la posibilidad de mantener el mundo en nuestra cabeza como una suerte de membrana permeable por la magia, creo que eso nos mantiene vivos, inmortales y jóvenes. Y en cambio aceptar que las cosas son así, entre comillas, es lo que nos hace mortales. La idea de la inmortalidad me ha ocupado desde Cronos. Y está reflejado, lo que pienso acerca de ella está reflejado en la fábula que inventé para que contara la niña, la fábula de la rosa azul. Es decir, existe una rosa que concede la inmortalidad, pero para llegar a ella tienes que no creer en la muerte. Es decir, está rodeada por espinas que están llenas de veneno y matan a todo aquel que las toca. Y eso creo que es la inmortalidad. Es algo que se obtiene cuando no se tiene miedo a morir. No creo en la inmortalidad objetivamente, no creo que nadie viva más de 100, 200 años, no creo en una de esas cosas, pero creo que efectivamente la inmortalidad es el absoluto desprecio por la muerte, el que no importe. No entiendo yo, ni nunca he entendido por qué la gente desprecia el envejecer, porque se valora tantísimo la juventud cronológica y no la juventud espiritual. Creo que soy más joven ahora de espíritu a los 42 años de lo que fui cuando tenía 7. A los 7 años tenía yo 70 espiritualmente. Y creo que el doctor, por ejemplo, en esta escena, está más vivo en esos últimos pasos en la lluvia, sintiendo la lluvia en la cara, sintiendo que está vivo, que se ha enfrentado a algo que le tenía tanto miedo. Creo que está más vivo en esos segundos antes de que lo maten que en el resto de su vida. En una vida de obediencia, son estos momentos de desobediencia los que lo hacen estar vivo. Me gustaría hablar acerca de mis colaboradores en esta película, no solamente técnicos, sino, por ejemplo, Alfonso Cuarón, Berta Navarro, Frida, pero sobre todo la gran colaboración que representó el levantar esta película, cuyo financiamiento se derrumbó varias veces. Una película en la que básicamente no había mucha gente que creyera en ella, y que tuve la fortuna de contar con estos amigos y colaboradores en la producción, y la fortuna de contar con Telecinco, desde el más alto representante de Telecinco, que sería Paolo, hasta la gente del día a día que estuvo codo a codo, como Álvaro, Elena y Belén, que estuvieron al lado nuestro durante todos los conflictos, todos los problemas de esta película, y sin cuya ayuda no se hubiera podido resolver. Es una película en donde yo recuerdo una cena legendaria con un productor español, en la que el productor español me dice: ¿para qué vas a emplear estos actores? Si Sergi es un actor de comedia, no es un actor de melodrama, es imposible para él quitarse el acento catalán, estás cometiendo un error, y Maribel siempre sale de chica sexy, y Alex Angulo es un comediante, y la película, yo he leído el guión y no tiene sentido la mezcla de estos géneros. Y me alegra tantísimo haber podido desobedecer en mi vida a todos estos bienintencionados consejos de productor. Y tengo tanto que agradecerle a la gente que he mencionado. A Guillermo Navarro, que estuvo conmigo en la cámara y que ha estado conmigo ya en varias películas, y con el que tengo una unión casi como de hermanos de sangre, ¿no? Eugenio Caballero, cuya labor en esta película y la de su equipo fue estupenda. Era su segunda película como director artístico, y creo que hizo un trabajo increíble.
La idea de usar a Eugenio vino de Berta Navarro, porque habíamos estado juntos en Crónicas. Él había hecho el trabajo de Crónicas y entendió la complejidad y el tamaño de la película del laberinto, y sin embargo no tuvo miedo, decidió lanzarse de frente hacia la aventura esta que le propuse, ¿no? Y es una aventura que realmente creo que todos lamentamos en algún momento de la producción, porque fue una película muy dura de rodar, la segunda más dura de rodar en mi carrera, la primera siendo Mimic, pero a la vez la más satisfactoria de todas. Quiero agradecerle a toda la gente, a Martín Hernández, en sonido, a Lala Huete en vestuario, etcétera, etcétera, porque creo que fue un equipo en donde, salvo casos muy aislados, fue un equipo en donde brilló la solidaridad y la capacidad de trabajo. Rodar esta película por 13.5 millones de euros, con una ambición de hacer una película de 50 millones de dólares en apariencia, fue una aventura descabellada, y no se hubiera podido hacer sin la ayuda de esta gente, o Café FX, por ejemplo. Café FX, que entró como colaborador a través de Eduardo Ilestroza y Everett Borrell. Hicimos más de 300 planos digitales en la película, sin subir el costo de la película. Hay gente que la ve y piensa que costó 3-4 veces más de lo que la película costó. Este es el momento de rima visual en el que volvemos a ella, que vuelve a sacar las cosas de su escondrijo. Esta vez nadie aparece en el portal detrás de ella, y cuando vayamos hacia el río, en lugar de manifestarse los guerrilleros, detrás de su paraguas aparecerá Vidal. Y este es el momento en que efectivamente ya las dos historias empiezan rápidamente a irse a pique. Y la esperanza de la niña ya no tiene ninguna, o sea, ya no hay posibilidades para la niña, no hay posibilidades para Mercedes, y de repente todo empieza a cambiar una vez más. Y era importante para mí que la niña ya no tuviera la posibilidad de pretensión delante del capitán, que ya no pudiera pretender ser ni siquiera obediente a esos niveles, que el capitán supiera que esta niña ha sabido lo que es él y ha sabido que los rebeldes estaban siendo ayudados desde adentro, y esto es lo que no puede el capitán entender. No entiende, y lo dice, no entiendo por qué no me obedeció, le dice el doctor. Y no entiende todavía el valor de Mercedes, la potencia de Mercedes. Y este lado ciego del capitán, del que él mismo se mofa y dice, vaya, encontró mi lado ciego, mi lado débil, la soberbia. Es tan soberbio que no puede ver que es su flanco más débil. Y conforme avanza la película, ese lado será su perdición. Justamente creo que cuando nos creemos más fuertes es cuando realmente estamos más vulnerables. Y cuando somos más vulnerables es cuando realmente ganamos las batallas. Cuando nos abrimos al accidente, cuando nos abrimos a lo inesperado. Como cineasta es bien importante estar pendiente de lo que no fue planeado. Muchas veces un error cometido por un actor, o una tartamudeo, una lectura mala de un diálogo, un tropezón, son exactamente lo que le da vida a una escena. Y si el director simplemente está abierto a la absoluta perfección y al seguir el storyboard y a tal y tal, entonces pierde la oportunidad de captar estos momentos. Una de las imágenes principales de la película evidentemente es el laberinto. Y el laberinto para mí tiene muchas lecturas. Yo creo que un símbolo no se puede cerrar, porque cuando se cierra un símbolo completamente se vuelve una cifra. Y una cifra da lugar a una ecuación fría, una ecuación matemática. En cambio, un símbolo es abierto y es libre. El creador puede buscar darle una cuantificación, un valor concreto, pero nunca se puede cerrar. Para mí la película debe leerse como quiera el espectador. Para mí es real la magia, pero dejo abierta la lectura suficientemente para alguien que quiera pensar que no lo es, que la magia existe solo en la imaginación de la niña. Y la película se vuelve
una suerte de prueba, tanto de lo que se está contando como de quién la está viendo, de quién la está mirando. El espectador puede ir acompañado de un par de personas y recibirá varias opiniones. Habrá quien crea que la niña imaginó todo y habrá quien crea que no, que fue absolutamente real. Esta escena me importaba mucho. Escogimos el cuchillo de Mercedes cuidadosamente, justamente para que fuera suficientemente largo para mantener al capitán inmóvil con la amenaza de desfigurarlo, pero no suficientemente largo para apuñalarlo en el corazón, por ejemplo, o terminar de matarlo. Es decir, ella solo busca un momento de escape, pero el cuchillo no le permitiría, más que cortándole la garganta, el escapar, y el capitán no lo hubiera permitido. Pasamos un buen rato viendo diferentes cuchillos, diferentes formas, diferentes largos, hasta encontrar el más adecuado. Aquí me gusta mucho el detalle de que Garcés está escuchando la transmisión de la lotería, con el billete de lotería que encontró en la fogata, porque el infeliz está todavía esperando la posibilidad de ganarle la lotería con el boleto, con el boleto que le ha robado a los rebeldes. El día de rodaje de esta persecución a caballo fue uno de los peores días de rodaje para mí de la película, justamente porque el rodar con caballos, no había yo rodado nunca con caballos, y si puedo evitarlo no rodaré nunca con caballos más. Son animales tan malignos como la maldita vaca que apareció por ahí. Este fue el primer plano que rodamos con los caballos, en el que Maribel está delante de ellos, y afortunadamente fue el primer plano, porque después de la manera en que se comportaron los caballos no la hubiera puesto nunca delante de ellos. Es decir, aquí por ejemplo están un lente largo con los caballos a bastante distancia de Maribel, y aquí ya están fijos los caballos. Y esa es una de las cosas más difíciles de hacer con estos animales del demonio, que se estén en paz, que no se muevan. Y a partir de ahora Maribel no vuelve a estar en medio de los caballos que se mueven. Incluso hay un corte en el que vamos de la doble de Maribel al caballo tirado en el suelo, y el punto de unión es el caballo levantándose del suelo, y ya quitamos a la doble y ponemos a Maribel. Se los mostraré en un segundito. La idea del laberinto tiene muchas lecturas. Una de ellas puede ser el laberinto en el interior de la cabeza de la niña. Otra de ellas para mí es probablemente el laberinto en el que está el capitán, el laberinto histórico en el que está transitando España, y que de ser una princesa que no sabía quién era ni de dónde venía, llegará a una generación que no sabrá el nombre del fascista. Ese fue el corte, si quieren regresar, en el que el punto de inflexión, el punto de unión, es el caballo levantándose. Pero justamente después de lo que hicieron los caballos ese día, no volvió a poner a Maribel ahí. Casi le aplastan al pobre pequeñín de Garcés, casi lo aplastan. Creo que sufrió estragos en su autoestima durante el resto del rodaje. Pero realmente rodar con animalitos de estos no me simpatiza nada. Prefiero mil veces a los monstruos que a los caballos. Y el laberinto para mí también representa la posibilidad de ir hacia la izquierda o la derecha, pero siempre transitando hacia un centro inevitable. En inglés existen dos palabras para describir los laberintos. Es laberinto, es labyrinth o maze. Y el maze es un tipo de laberinto que tiene muchos puntos ciegos, puntos en que se pierden. El laberinto, en cambio, no tiene puntos ciegos. Simplemente es un tránsito continuo. A muchas gentes les recuerda o les evoca la idea del cerebro humano o de las tripas humanas. En todo caso, evoca una interiorización de un proceso. Y creo que es muy bonito pensar que la niña viaja hacia un mundo interior y lo vuelve real, lo vuelve manifiesto. La voluntad de la niña gana a la del capitán. Hay una anécdota curiosa sobre la construcción del laberinto en esta película. Nosotros construimos absolutamente todos los decorados de la película: el molino, el palomar, los interiores, el laberinto. Y bueno, creo que son decorados que hizo Moya, el señor Moya, que es absolutamente uno de los mejores constructores
de decorados en el mundo. No he encontrado a alguien mejor, un tipo absolutamente adorable. Y en la construcción del laberinto tuvimos que encontrar un punto en el bosque en donde hubiera suficiente espacio entre un árbol y otro para colocar los pasillos del laberinto, porque no nos dejaban talar ningún árbol. El laberinto integró los árboles a su arquitectura. Así estaba pensado desde el principio, pero era ridículo vernos vagar por las localizaciones buscando un lugar con espacios abiertos entre un árbol y otro. Esta es la escena en la que el capitán, para mí, se vuelve el lobo feroz. Era importantísimo mostrarlo cosiéndose su propio labio, porque creo que es el momento en que se transforma en una suerte de superhombre, ¿no? Un animal herido que no se detiene ante el dolor. Y usamos una mezcla de tecnología digital y efectos de maquillaje para lograr esto, entre DDT y Café FX. Y define la personalidad del capitán. Y la define también el hecho de que al tomarse el trago de alcohol, el alcohol le quema la herida. Y sin embargo, su personalidad le indica que lo más sensato que puede hacer es servirse una segunda copa de alcohol. Estas cosas para mí definen al personaje aún más que un diálogo o aún más que una escena entre dos personajes. Los actos que hace en solitario, reparar el reloj, pulir sus botas, mirarse con odio en el espejo, son momentos de intimidad no verbal que me gustan mucho. Y aquí la magia se vuelve objetiva en varios aspectos, porque la tiza la encuentra el capitán. Y ahora sí que la tiza para mí no tiene ninguna posibilidad de provenir de algo real, por lo menos no manifiesta en la película. Y la segunda cosa es que la tiza es lo único que permite que la niña haya bajado desde el ático hasta la oficina del capitán. No hay otra posibilidad, no hay otra explicación para mí. Seguramente el que defienda la tesis de que todo es imaginario la tendrá, pero yo no la tengo. Y a partir de este momento, el tratamiento del capitán, el tratamiento visual de él y de su realidad se empieza a volver cada vez más un poco mágico. Y repito, la niña utiliza una pócima, como en los cuentos de hadas, una pócima para derrocar al ogro, ¿no? La utiliza el ingenio y la pócima que tomó del doctor para derrocar al ogro. Y en la siguiente escena, el capitán tiene la clara sensación de que todo se está destruyendo y logramos de manera muy afortunada y muy bella darle igual mágicamente una suerte de alas con fuego, unas alas como del ángel caído detrás. Tuvimos la fortuna de que funcionara el efecto y Navarro y yo angulamos la cámara para lograr esta imagen que me gusta tanto del capitán con sus alas ígneas ahí, hablando de que las tropas ya no son suficientes para contener a los rebeldes. Y a partir de ahora vamos a empezar a hacer todos los efectos de explosiones que verán en la noche. Están hechos todos con elementos no de fuego, porque repito, no nos permitían rodar nada ni de chispa ni de fuego. Entonces yo recordé un espectáculo que alguna vez vi con aquel grupo teatral maravilloso de la Fura del Baus, y recordé que usaban cosas muy de representación, y le dije a Navarro, ¿por qué no utilizamos vapor iluminado por dentro con las lámparas y explosiones de corcho y lodo para dar la ilusión de batalla, de la batalla afuera? Y funcionó. Creo yo que es a la vez muy teatral, no es realista, pero es muy bello de ver, bastante plástico, bastante hermoso. El capitán a partir de ahora utiliza ya sus últimos recursos, como la violencia, para intentar dominar su circunstancia, y me gusta mucho que lo único que se necesita para destruirlo es una línea, una frase, unas palabras de Mercedes que le dice nunca sabrá tu nombre.
Eso, el capitán está muerto antes de que la bala lo alcance. Y a partir de ahora persigue a la niña y tenemos el primer truco, o una trampa, una chapuza, que decidí hacer, que es que el laberinto tuviera un punto ciego, que técnicamente sería totalmente falso, para que el laberinto se abra a la niña cuando va siendo perseguida por el capitán. En las escenas rodadas en el interior del laberinto con el Steadicam eran bastante difíciles porque la superficie del laberinto, el piso, el suelo, era bastante difícil de controlar. Estaba lleno de rocas, de lugares poco estables, y teníamos que ir corriendo en reversa con la niña y en reversa con el capitán. Y estos planos tan breves son bastante difíciles de rodar. La luna, como habrán visto, ya está llena. En el arco, por cierto, en el arco está escrito en latín una frase que quiere decir: en nuestras manos o en nuestras decisiones están nuestro destino. In concilis nostris fatum nostrum est. O sea, en nuestras opciones, en nuestras decisiones se encuentra nuestro destino. Es casi invisible en la piedra, pero si vuelven ahí, creo que en este plano que indica la luna llena es cuando más claro queda. Y aquí el fauno, llegamos a su última encarnación, que se repite en el trono del reino mágico, y es cuando más bello, más joven, más limpio está. Y trae el cuchillo, la daga, que la niña le entregara, que encontró en el refugio del hombre pálido, y la niña se niega a entregarle al hermano. Si esto no hubiera sido un momento tan desesperado para la niña, si no le quitamos todas las opciones, entonces su decisión carece de importancia. Y es por eso que es muy importante que la niña no tenga ninguna opción, que tenga al capitán llegando para destruirla, y que aún ahí se niegue a entregarle el hermano al fauno. Y ahora vamos a viajar al mundo mágico. Vamos a definir la diferencia entre la realidad del capitán y la realidad de la niña. El trabajo de actuación que realiza Sergi López en el personaje del capitán me parece soberbio, no solo por sus cambios físicos de registro de voz, etcétera, sino porque logra darle una inteligencia y una dignidad a este monstruo absolutamente espantoso, que en un actor de menor inteligencia hubiera sido mucho menos afortunado. Yo encontré a Sergi, le escribí el papel para él. Me encontré con él en Barcelona, comimos una paella, le conté el cuento, y el hombre se portó heroicamente. Dijo: estoy comprometido a hacer la película, y me esperó durante más de 1 año y medio para hacer la película y escribir el guión, porque no había ningún guión del que hablar, ningún presupuesto, ningún inversionista. Pocos actores hubieran hecho esto, y Sergi lo hizo. Ivana Vaquero también fue otra bendición, porque nos la encontramos básicamente por fortuna. Iba en la niña 99 de 100, y no había ninguna que remotamente fuera adecuada para el papel hasta que encontré a Ivana. Entró Ivana y leyó el texto de cuando le habla al hermano en el vientre de la madre, y estaba la jefa de casting, mi esposa, la cámara. Todo el mundo estaba llorando cuando terminó Ivana de leer el texto, y me sentí profundamente afortunado. El papel se había escrito para una niña bastante más joven, pero le pedí la oportunidad de tomarme 1 semana para pensarlo, reescribí el guión y lo reescribí con ella en mente. Maribel Verdú es otra bendición del cielo, porque yo pensé que no iba a aceptar el papel, justamente porque era un papel que le requería de muy poca sensualidad, muy poco momentos en que ella bromeaba, me decía: la mayoría de mi diálogo es sí señor, no señor. Y yo le decía: sí, pero vale la pena invertir toda esa servidumbre con tal de tener el momento en que le cortas la cara, ¿sí? Toda esa servidumbre, todo ese servilismo tiene su momento, es decir, vale la pena justamente porque le va a cortar la cara al capitán. Y creo que
el personaje que hace Maribel calladamente me recuerda tanto su época trabajando con Ricardo Franco en La Buena Estrella, o el papel tan hermoso que hizo con Vicente Aranda en una de mis películas favoritas, que es Amantes. Traté remotamente de intentar evocar la imagen de Lola Gaos en el personaje de Maribel, y me interesaba mucho hacerlo. No quería que ella fuera consciente de esto, pero a través del vestuario, a través de la manera en que la dirigía, esperaba que llegara a ello, y no sé si lo habré conseguido o no objetivamente. Quisiera que escucharan un momento esta construcción sonora, que es muy bella, porque llegamos a la sala de grabación y teníamos más de 800 pistas para cada momento en la película. Y aquí la decisión de irnos con el ritmo de la respiración de la niña y el piano de las gotas cayendo en el agua, fue una decisión en la sala de grabación, en la sala de mezcla en México. Y creo que es un momento de una belleza y de una pureza audiovisual muy grande. Quiero hablar un poco también de Alex Angulo. De Doug Jones ya he hablado, soy un gran admirador, pero de Alex Angulo creo que, a pesar de que le torturé brutalmente porque le exigía una precisión mecánica que quizá le resultaba devastadora como actor, creo que logramos, a través de nuestra colaboración, darle una dignidad y una belleza al doctor muy grande. Alex es un actor de una gran inteligencia, pero sobre todo de una gran humanidad. Y normalmente se le asocia con comedia. Creo que está espléndido en películas tan inolvidables como El Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia, y que es la película que yo considero entre las mejores películas fantásticas jamás hechas en España o en el mundo. Y está estupendo en muchísimas otras, pero el personaje del doctor era un personaje difícil de interpretar, trágico, y que creo que logró hacerlo de una manera muy muy eficiente, ¿no? Originalmente había sido escrito para alguien más joven, pero Alex lo borda en la manera en que lo hace. Hablar también un poco, creo yo, de Ariadna Gil, que, igual yendo a contrapelo, normalmente se le ofrecen papeles de mujer autosuficiente, liberada, dura, y llegar con este papel y que aceptar hacerlo, creo que es un testimonio de su nobleza y de su maleabilidad como actriz. Me gusta mucho la manera en que asume el papel de víctima, esa mustiedad, ese silencio de que es capaz de hacer. Y creo que este conjunto de personajes no lo podría yo imaginar con otros actores. Este final de la película, a mí me gusta mucho pensar que es un eco de la historia La Niña de las Cerillas, de Hans Christian Andersen, en donde la niña es transportada a una realidad infinitamente mejor que la suya propia, segundos antes de morir físicamente. Pero era mi idea que en la narración en off nos dijera que la niña vivió muchos años y que reinó muchos años, y que su herencia que dejó en el mundo es una herencia de pequeños trazos, sin pretensión de trascendencia, sin pretensión de grandeza. Es una pequeña florecilla que se abre en un árbol seco, contemplada por un insecto. Y creo que en el trabajo que hacemos como directores, como narradores, que tanto depende de la magia, que tanto depende de que encuentre un espectador que sepa dónde mirar, se encuentra la clave de que una película perdure en la memoria y en el corazón de la gente que la ve. Hay que saber dónde mirar.